Hola familia, ¿cómo están? ¿Qué tal, familia? Somos Javier y Carolina Morín de Génesis 1:27 Ministry. Siempre del corazón de Dios directo al corazón de tu hogar. Bueno, el tema de hoy está buenísimo. Es Jesucristo, el perdón eterno. Siempre es una bendición, es un gusto poder llegar hasta tu casa, recordándole siempre que pues de eso se trata, de que esta palabra, este estilo de vida, no solamente llega a nuestra vida, llega a nuestro matrimonio, llega a nuestra casa, llega a nuestra familia. Qué interesante es que nosotros entendamos el significado del perdón. Y no solamente que entendamos el significado del perdón, sino que entendamos también cómo Dios nos perdonó. Porque hay personas que perdonan, pero te perdono hasta la próxima que me hagas y ya el perdón se te expiró. Como quien dice, te duró una semana, te duró un mes, ¿por qué? Pues otra vez me ofendiste, otra vez hiciste algo y como que es algo que necesitamos a diario en las relaciones. A nivel de relaciones interpersonales tenemos que entender que el perdón es necesario porque no somos perfectos en nuestro comportamiento y al no ser perfectos en nuestro comportamiento pues vamos a hacer cosas a veces que vamos a ofender a alguien, inclusive a esas personas que amamos, esas personas que son muy especiales en nuestra vida y pues siempre tenemos que pedir perdón. Oye, perdóname, no fue mi intención, no sé qué estaba pensando, no sé qué fue lo que me pasó, etcétera, etcétera. Y la persona pues nos perdona y en cierta manera nos liberta, ¿sí? Sentimos algo bueno, Claro. sentimos una nueva oportunidad, me perdonó. Y pues cuando es genuino el arrepentimiento, pues tomamos conciencia de que no queremos hacerle daño a esa persona que amamos, porque valoramos su amistad, valoramos esa relación y entonces como que cada vez pues necesitamos menos el perdón porque cada vez nos pisamos menos el callo, como quien dice, cada vez nos herimos menos, pero en la relación interpersonal el perdón es sumamente necesario. Cierto. Porque el perdón primeramente no solamente nos liberta a nosotros, sino también libertamos a esas personas que nos ofenden. ¿Sí? O sea, cuando perdonamos, nos sacamos ese cuchillo que nos enterraron. Y cuando una persona dice, no, yo no voy a perdonar, entonces, tú quieres quedarte con el cuchillo enterrado ahí, tú quieres quedarte con ese dolor. No, El nadie. perdón es la medicina, es el antídoto contra el resentimiento, contra la amargura, contra el rencor, contra el odio. El perdón mantiene nuestro corazón saludable, nos mantiene sanos. Ahora, tampoco vamos a tomar el perdón como algo pues a la ligera, que por el hecho de que me tienes que perdonar. Sí, te perdono, pero no tengo la obligación de seguir relacionándome con una persona que me va a seguir haciendo daño, que es decir, me dio con un bate en la cabeza y me dolió mucho, casi me matas y cuando entro en razón me recuerdo cómo me diste, cómo me dolió, te perdono, pero entonces cada vez que te acercas a mí veo que tienes el bate en la mano, veo que estás listo así como haciendo swing ya para darme otra vez y yo digo no, tú estás perdonado, pero yo me alejo de ti. O quizás eres una persona que abusas de esas personas que te prestan dinero y ya piensas que son bancos y te tienen que prestar. Y dices, no, pues sí, ya te he prestado, pero nunca me has pagado. Y pues no, pero mira, perdóname, sí, estás perdonado, te perdono esa deuda. Sí. Oye, ya que me perdonaste, ¿por qué no me prestas otro dinerito más? No, mira. Como tú tienes una corrupción que no pagas lo que te prestan, pues mira, yo no te puedo prestar $1,000, pero ¿sabes qué? Te voy a regalar 5. Te voy a regalar 5 y quedamos tranquilos. No, pero... No me perdonaste. Pero si tú tienes tanto dinero. No, sí, yo tengo tanto dinero, pero yo no soy banco. Entonces la persona dice, entonces no me has perdonado. No, sí te perdoné, no guardo ese resentimiento en mi corazón, ya te perdoné la deuda, olvídate, no tienes que pagarme nunca ese dinero. Pero
no me pidas más prestado. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque el perdón entre nosotros como seres humanos es una cosa y nosotros no podemos asociar esa manera que nos perdonamos nosotros a la relación de Dios con nosotros, porque entonces vamos a pensar en un Dios que, ¿cómo amaneció Dios hoy? ¿Con el pie derecho o con el pie izquierdo? Bueno, ahora sí Dios amaneció de buena y me perdona. Ahora Dios no amaneció de buena. Pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Porque primeramente tenemos que definir que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. De igual manera que el amor no es un sentimiento, el amor es una persona, es una decisión que tomamos. De la misma manera el perdón es una persona y es Jesucristo. Entonces, el perdón eterno, pues es decir, Jesucristo, el perdón eterno, estaríamos hablando Jesucristo, el amor, porque Él es el amor y su nombre es Jesucristo porque se manifestó en la tierra de esa manera, para que le conociéramos, se hizo semejante a nosotros, para identificarse con nosotros. Dios tomó una naturaleza humana para que nosotros como humanos pudiéramos también entrar en una relación con Él. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra acerca del perdón. Ya sabemos que el perdón no es un sentimiento, nadie siente ganas de perdonar. Cuando nos ofenden o nos hacen algo que no nos gusta o nos duele, pues no sentimos ganas de perdonar. No es algo natural. Uy, me dieron por la cabeza y qué dolor. Ay, que siento tantas ganas de perdonarte. No, lo que tengo ganas de agarrar otro bate y darte más duro. Es cierto. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué nos dice el Señor acerca del perdón? En Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 4. Y vamos a ver el perdón. Y es importante que mencione esto. El perdón antes de que fuéramos perdonados, ¿cómo era? ¿Sí? Antes de que fuéramos perdonados por Dios, ¿cómo era el perdón? Recuérdese que el perdón se manifestó cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. ¿Sí? Ahí se manifestó no solamente el perdón, se manifestó la vida nueva, se manifestó todo el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que nacemos de nuevo, recibimos el perdón de Dios, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Pero ¿cómo era antes de que se manifestara el perdón eterno? Porque había un perdón temporal antes de que llegara el perdón eterno. Perdón eterno era la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia. Mira lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 4. Dice así: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ok, eso es sacado del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también, fíjate, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces fíjate bien que hay una condición. O sea, Dios nos perdona así como perdonamos. Entonces quiere decir que si no perdonamos, pues no nos perdonan. Entonces había una condición humana, y esta condición el Señor nos las habla y lo vemos en Mateo 6:14, y es interesante porque de esta manera nosotros vamos a aprender a valorar más el perdón eterno que hemos recibido, porque ya vemos que en el Padre Nuestro hay una condición, porque esta oración, que es una oración de Dios, ¿sí? Cuando habla del perdón, habla de una condición: perdónanos así como también nosotros perdonamos. Entonces quiere decir que si perdonamos poquito, entonces Dios nos iba a perdonar poquito. Había una condición. Entonces viene el Señor en Mateo 6:14 y nos da un poquito más de luz. Y esto es muy importante. Fíjate bien. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Exactamente. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces vemos que la condición, antes de que el perdón eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, fuera a la cruz, muriera y pagara el precio por la humanidad, por aquellos que todos que han creído en Él, pues el perdón anteriormente, antes de la cruz, era condicional. Entonces nuestro Señor nos dice: ¿sabes qué? Si tú perdonas, mi Padre te va a perdonar, pero si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar. Entonces había una condición, ¿por qué? Porque todavía el perdón eterno no se había manifestado. Entonces había una condición, era condicional. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el perdón
antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz a morir y resucitar, era condicional. Por eso vemos que siempre había una condición y había un sacrificio y había que pagar una ofrenda y había que y ojo por ojo y diente por diente, sí. Y me la hace, me la paga. Entonces era un perdón bastante complicado, como muchas personas pues viven en sus vidas un perdón condicional. Pues me la haces, me la pagas y me hiciste esto y ahora te voy a hacer esto y ahora tú vas a ver y tú vas a ver lo que te va a pasar. Y entonces, ¿por qué? Porque eso pues está en la naturaleza caída del ser humano, en esa parte carnal todavía, que siempre queremos desquitarnos, queremos la venganza, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate qué interesante esto, porque Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor. El apóstol Pedro nos hace una pregunta, no nos hace, perdón, el apóstol Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor, y lo interesante de todo este tema es que la pregunta que le hace tiene que ver acerca del perdón, ¿sí? Y en Mateo 18, versículo 21 y 22, fíjate bien la pregunta que le hace, y pues una persona pues que tiene problemas de relaciones preguntaría esto, ¿sí? Como todo el mundo tiene una situación en que a veces nos cuesta perdonar, pero sabemos que si hemos recibido el perdón eterno, Él nos capacita para perdonar de una manera especial que vamos a ver más adelante. Mira lo que dice Mateo 18, versículo 21 y 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Exactamente. O sea que eso es un montón. Y un montón. Él dijo: oye, ya lo perdoné un montón de veces, ¿cuántas más? Ya, ¿cuántas más? Entonces el Señor le dio una respuesta que en realidad tiene un significado, que en nuestro corazón, cuando Jesucristo reina en nuestra vida, no puede existir otra cosa sino el perdón. Y repito y aclaro, y no me canso de repetirlo y aclararlo, perdonar no quiere decir que estás obligado a continuar en una situación que no es saludable, o en una relación relación que no es saludable, o con personas que lo que hacen es atropellarte, dañarte. No, tú te apartas, tú te los perdonas, tú oras por ello, pero tú también tienes que amarte a ti mismo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú empiezas a perder valor en ti mismo, cuando tu autoestima comienza a ser dañada, cuando personas alrededor, en vez de edificarte, lo que están haciendo constantemente es tirarte abajo, y tú los perdonas, tú no estás llamado a estar ahí. Es como que tú estés en un lugar y entonces para estar con ellos tienes que estar aguantando todas las pedradas que te están dando todo el tiempo. No es que yo los amo, pero te viven dando pedradas todo el día, y cada vez que llegas de una reunión con ellos, llegas con un ojo morado, llegas todo sangrando, un diente caído, y te preguntas: pero ¿qué pasó? No, es que fui a visitar a unos amigos míos que yo los quiero mucho. Y yo: oye, pero por lo que veo ellos no te quieren mucho, porque cada vez que llegas de estar con ellos, llegas todo pero apedreado, golpeado, morateado, sangrando. Pero yo los perdono. Sí, perdónalo, pero no los visites más. Ora por ellos. Ora por ellos. Y cuando tú comienzas a ver señales de arrepentimiento, es decir, un cambio, arrepentirse es cambiar una forma de pensar, una forma de comportarte. Por eso cuando yo le pregunto a la persona, no, bueno, que dice, no, que yo me arrepiento, yo le pregunto, ¿de qué te arrepientes? No, yo me arrepiento de todo. No, dime algo específico, porque si tú no entiendes de qué te estás arrepintiendo, tú no vas a cambiar. Cuando tú cambias tu forma de pensar, va a cambiar tu comportamiento. Entonces, me arrepiento de pensar que esa persona es inferior a mí. Porque si sigo pensando que es inferior a mí, la voy a seguir maltratando. Si sigo pensando mal, voy a seguir actuando mal. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque en las relaciones nos edificamos y es una gran bendición, pero también nos podemos hacer mucho daño si no las manejamos bajo principios saludables como este. Entonces, vamos a hablar un poquito del verdadero perdón. El verdadero perdón, que es el perdón eterno, nuestro Señor Jesucristo, es, número uno, incondicional. Fíjate bien, es un perdón incondicional y solo Dios lo puede conceder. Solo Dios
puede soportar a esa persona que es insoportable. Solo Dios puede tratar a esa persona que es intratable. Solo Dios. Y tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Solo hay lugar para un solo Dios y nuestro Dios verdadero. Entonces a veces las personas se quieren sentir más espiritual que todo el mundo y se meten en unas situaciones que verdaderamente Dios no te llamó que te metiera en esa situación, no te obliga. Entonces vamos a ver qué nos enseña. Eso sí, porque no te obliga a seguir recibiendo castigo por parte de una persona. Es importante dejar claro que el perdón es una actitud del corazón, donde tú ya no le tomas en cuenta a esas personas que te han herido o que te han maltratado. Dice, Señor, yo lo perdono, y decirle a esta persona, yo te perdono. Pero la relación cambia, el estado de la relación cambia. El corazón se puede mantener sano cuando hay perdón, pero como tú decías antes, una cosa es el perdón y otra cosa es la relación. Y por supuesto que la relación no puede tener una condición de castigo por medio de alguien con alguien. Y por supuesto, eso que tú estás hablando también es un poco complicado cuando tú tienes que seguir conviviendo con esa persona. Oh, no, es que ya... Entonces tienen que llegar a un mutuo acuerdo y de tomar la conciencia y decir, mira, ya esta situación ya no es saludable. Porque ¿cuántas veces te tengo que repetir lo mismo? ¿Cuántas veces? Y a veces hay que tomar decisiones, y sobre todo para preservar la salud de ambas personas, que no se supone que se estén haciendo daño. Entonces, si no pueden convivir juntos, pues mira, hay que buscar la manera de, pues a veces una separación a tiempo salva una relación antes de que terminen destruyéndose. Pero mira qué interesante lo que dice la palabra en Hebreos, y ahora vamos a ver el perdón, cómo cambia después de la cruz, cuando ya perdón eterno, Hebreos 9:22, cuando perdón eterno, nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, muere por la humanidad, y vemos que sucede algo sumamente poderoso. Y dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, dice así: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Exactamente. Entonces, bueno, eso era antes. en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, siempre para que pudiera haber perdón tenía que haber el sacrificio de un animal, ¿sí? de estos corderos. Entonces, que representa a nuestro Señor Jesús, el Cordero perfecto. Entonces, por eso Él derrama su sangre para perdonarnos, ¿sí? Y vamos a ver de cuántos pecados, de todos, pasados, presentes y futuros. Entonces, cuando nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 9, y leemos del versículo 11 al 15, lo vamos a ver muy claro. Vemos que la manifestación del perdón eterno, nuestro Señor Jesús, pues mire lo que sucede. En Hebreos 9, del 11 al 15, dice así: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo de una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Exactamente. Entonces explicamos ahí. Sencillo. ¿De qué está hablando ahí? Los sacrificios de estos animales en el antiguo pacto representaban lo que había de venir. Entonces, esos sacrificios daban un perdón temporal, ¿sí? Entonces, una vez al año,
el sumo sacerdote del pueblo, ¿sí? Del pueblo de Dios, de los judíos, ofrecía un sacrificio en el lugar santísimo. Y hay una cantidad de cositas más, no vamos a entrar porque no vamos a dar una clase de todo eso, sino para resumirlo, para que entendamos qué es lo que está hablando. Entonces, las personas recibían un perdón y les duraba un año, pero durante ese año seguían ofreciendo otras clases de sacrificio para diferentes cosas, sí, que iban pasando. Entonces era como que se recibía un perdón y era borrón y cuenta nueva. Entonces cada año comenzaba. Entonces se iban sumando los pecados. Imagínate la cantidad de pecados que una persona comete en un día nada más. Y se va sumando y sumando y sumando y sumando. Y cuando termina el año es una carga enorme de una cantidad de cosas porque se sentía el peso. Y se sentía el alivio también temporal cuando se ofrecía el sacrificio. Literalmente Dios perdonaba temporalmente por un año. Pero se iban acumulando la primera semana, segunda semana, imagínate. Porque el pecado es pecado. ¿Sí? No hay pecado de un nivel, de otro nivel. No, pecado es pecado. Entonces, ¿qué habla aquí? Bueno, que si esa sangre purificaba, si esa sangre servía, ¿cuánto más ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó por amor a nosotros en la cruz del Calvario no nos va a limpiar, no solamente nos va a limpiar, sino nos perdonó totalmente? Mira lo que dice la palabra. Vamos a seguir leyendo en Hebreos, en Hebreos 8, y vamos a leer Hebreos 8 en el versículo 12. ¿Sí? Hebreos 8, versículo 12. Mira lo que dice. Qué poderoso esto. Dice: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Exactamente. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Él nos perdonó una vez y para siempre, un solo sacrificio, ¿sí? Derramó su sangre. Es decir, hay un perdón disponible para todo el que le abre las puertas de su corazón a Jesucristo, el que le recibe como Señor y Salvador. Qué alivio, qué bendición es saber que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Ahora, sin duda alguna, esto no quiere decir que ya, porque hemos sido perdonados, entonces hemos dejado de cometer errores, hemos dejado de fallar. No, por supuestamente Dios sabía que aún después de haber nacido de nuevo íbamos a seguir en ese proceso de crecimiento y hasta que nos vayamos de este cuerpo vamos a seguir fallando, pero ya no queremos fallar porque Dios nos ha dado un nuevo corazón y ya en nuestro corazón el anhelo y el deseo es querer hacer las cosas bien, pero en ese proceso cometemos errores, pero lo bonito es saber que ya Cristo tomó acción, ¿sí? Ya Él se adelantó y dijo: no solamente te voy a perdonar los pecados del pasado, sino los presentes y los futuros. Entonces, Él nos perdonó de todas nuestras maldades. Y como dice, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32, de cómo ahora nosotros a nivel personal, a nivel de relaciones, debemos de actuar ahora con este perdón eterno que hemos recibido, porque ahora hemos recibido la capacitación de parte de Dios, no solamente para amar, porque Él derramó su amor en nosotros, sino también para perdonar. Sí, por eso el Señor nos dice: mira, ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen. ¿Y qué dice? Y ama a los que te odian. Imagínate, porque el amor es más poderoso. El amor siempre vence. El amor de Dios, no el amor almático. Esto no es un asunto almático, esto es un asunto más poderoso que eso. Esto es espiritual. Dios es amor. Jesucristo es el amor, es la manifestación del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el perdón. Jesucristo es la manifestación del perdón de Dios encarnado, que va a la cruz y muere por nosotros de una manera incondicional, sacrificial y sin egoísmo. Derrama su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es decir, en esto del asunto de la economía de Dios, del perdón,
se paga es con derramamiento de sangre, y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Claro. Con su sangre nos limpia y nos perdona de todos los pecados, pasado, presente y futuro, y con su cuerpo nos da la vida eterna, ¿sí? Una vida nueva, resucitados en Cristo. Mira lo que dice Qué Efesios, lindo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Exacto, o sea que somos personas perdonadas. Los cristianos, los creyentes en Cristo, no somos perfectos, somos perdonados. Sí, en nuestro comportamiento no somos perfectos y tenemos la capacidad de molestarnos, de a veces sacar una parte de nuestro carácter que no es muy agradable y de todo lo que hace una persona que no ha nacido de nuevo. Pero hay algo dentro de nosotros que es más poderoso y nos dice, mira, perdona. ¿Por qué? Porque nos hace bien. Entonces mira lo que dice, sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. ¿Sí? Unos a otros, y ahora mira lo que dice, ¿cómo? Así como Cristo, así como también Dios nos ha perdonado en Cristo. ¿Nos perdonó en dónde? En Cristo. ¿Sí? En Cristo, no en nuestra bondad, uy, que somos tan buenos, que soy tan bueno que te voy a perdonar, no, en Cristo. En Cristo, quien nos capacita para perdonarlo. ¿Y cómo nos perdonó Dios? Nos perdonó todo. Por eso yo le digo a las personas, cuando me dicen perdón, me dice, sí, estás perdonado antes de que me pidieras perdón. Estás perdonado porque en mi corazón lo que hay es perdón. ¿Por qué? Porque si no hubiese perdón en mi corazón es porque no he sido perdonado. Y los que hemos sido perdonados, perdonamos. No tenemos nada, yo no tengo nada en contra de las personas, ni los que hablan mal de mí, los que me critican, los que me... No, o sea, están perdonados. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir una vida saludable en mi corazón, en mi alma. Yo no voy a estar guardando rencores, que si me hizo, que si habló, que si dijo. No. Libértate de eso, perdona, bendícelos. Deseale lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así fuimos perdonados nosotros. Mira lo que dice Colosenses. Perdonó de todo. Colosenses 3:13. Mira qué interesante, dice. Interesante. ¿Colosenses qué? 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Listo. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo perdonamos ahora una vez que hemos recibido el perdón eterno que es a Jesucristo? Pues así como Él nos perdonó todo. Incondicionalmente, sacrificialmente. Incondicional. Ay, que tú no sabes qué fue lo que me hizo. Bueno, ¿y qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? No, es que tú no sabes las cosas horrendas que habló de mí. ¿Y qué? Es como decir, cuando a una persona le entierran un cuchillo, no, es que tú no sabes cómo me enterró el cuchillo y veo que tiene el cuchillo enterrado. Sí, pero ¿qué vas a hacer con ese cuchillo? No, yo no voy a perdonar. ¿Sabes qué quiere decir no voy a perdonar? Yo no me voy a sacar el cuchillo. Yo voy a estar con este cuchillo toda mi vida. No, y, pues, ¿te vas a hacer daño tú? Exactamente. Al perdonar, te estás libertando tú y estás libertando a esa persona. Sí. Aunque esa persona no te vea o no te escuche, tú lo perdonas a esa persona y ya tú te quedas tranquilo o tranquila. Y quizás esa persona dice, mi amor, no, es que no merece mi perdón. Ahora yo pregunto, ¿merecíamos nosotros el perdón de Dios? Que nadie lo merece. Nadie. Por eso somos salvos por gracia. No por obras, no por lo que hayamos hecho nosotros, no porque nuestro comportamiento haya sido tan impactante que impresionó a Dios y Dios dijo, este grupo merece mi perdón. Y no, todos merecíamos el infierno, todos merecíamos el castigo eterno. Pero por su gracia somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que los que hemos recibido el perdón eterno, ya hemos sido capacitados para perdonar. Pero aclaro y repito, no te asustes. Perdonar no quiere decir, tengo que volver con esa persona que me quiere matar. No, tú perdona y aléjate, porque también Dios te llama a cuidarte y amarte. Ora por esa persona de lejito. Sí, tú allá y yo acá.
Si tienes algo contra mí entonces porque no te acercas. No, es que cada vez que me acerco No. me das con el bate. Y hay gente que dice, entonces no lo ha perdonado porque si no regresa en una relación es porque no lo perdonó. No, no regresa porque no quiere que le hagan daño. Correctamente. Pero sí está perdonado, es muy diferente. Entonces es muy importante entender que tú ya fuiste perdonado. Y tampoco que el Señor te perdonó todo. Dios no nos manda a ser masoquistas tampoco. Exactamente. Ok, entonces olvídate de eso. Entonces, eso es importante aclarar. En este día te queremos preguntar a ti, amigo mío, que nos estás viendo, ¿te gustaría recibir ese perdón eterno? ¿Te gustaría sentir ese alivio, ese como que te quitan un peso de encima? Totalmente. Y estar en paz con Dios y saber que el día que dejes este cuerpo vas a ir a un lugar especial, espectacular que es el cielo? Pues la única manera es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Él siempre dice, yo estoy allá a la puerta de tu corazón y yo toco y llamo, y si tú abres yo entraré y cenaré contigo, es decir, voy a tener intimidad contigo y te voy a dar un regalo de la salvación y la vida eterna. ¿Por qué no te unes a nosotros y ahí donde estás repites esta oración? Orar es hablar con Dios. Eso significa orar y dile, Señor Jesús, en este día recibo el perdón eterno que eres tú. Te recibo en mi corazón como mi único Dios, como mi único Señor y Salvador personal. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Gracias por esa sangre que derramaste por mí. Gracias por haber muerto por mí. Gracias, Señor, porque hoy me capacitas para perdonar, así como tú me has perdonado. Gracias, porque tú eres mi Señor, mi único Dios y Salvador personal. Y de ahora en adelante solo a ti seguiré y serviré porque tú eres el Dios verdadero. Jesucristo, mi Salvador. Queremos felicitarte y queremos decirte bienvenido a la familia más feliz de la tierra. Si has hecho esa oración de corazón, dice la palabra que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, es decir, del nuevo nacimiento. Y queremos también orar por aquellos que nos están viendo, aquellos que nos siguen semana a semana y decirte que ya Dios te ha capacitado. No te hagas daño tomando la decisión de no perdonar, porque el que se hace daño eres tú mismo. Así que perdona a esas personas que te han ofendido, a esas personas que aún han tomado por hobby seguir ofendiéndote y han tomado como por carrera en su vida seguir hablando mal de ti. Pues mira, dice la palabra, bienaventurados cuando seas vituperiados por causa de mi nombre, porque grande es vuestro galardón. Entonces, tú tranquilo, tú feliz como una lombriz, tú perdona y tú no te dejes robar las bendiciones de Dios para que caigas en resentimiento, en amargura, en rencor y en odio. No. Tú sigue tu camino victorioso en el perdón. Así es, porque tú no puedes ser responsable de lo que sienten otras personas o dejan de sentir. O sea, tú por lo menos tú perdona y queda tú tranquilo. Así es. Quédate tranquilo. Pero es que la otra persona sigue con su pataleta. Bueno, pues ya no es problema tuyo, es problema de la otra persona. A pesar de las circunstancias, tú no las puedes cambiar. Lo que ellos hacen, lo que ellos decidan. Sí, pero tú sí puedes cambiar tus decisiones y tú decides perdonar. Perdonar y vivir en paz. Ellos deciden odiarte, tú decides amarlos. Ellos deciden perseguirte, tú decides bendecirlos. No te preocupes. Y esa es la victoria de los hijos de la luz, de los hijos de Dios. Padre, te damos gracias por cada familia, cada hogar, Señor, cada persona, cada matrimonio, cada abuelito, abuelita, cada niño, cada niña, todos los que nos están viendo. Te damos gracias porque tú te manifiestas en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, de una manera real, sencilla, práctica, genuina. De tu vida manifestada en ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la capacidad que nos has dado de así perdonar, es, Señor. Señor. Sí, Padre. Gracias. Gracias por lo que haces a través de esta palabra, declarando que esta palabra sana, fortalece, levanta, te motiva a seguir creyendo que el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Así que estos fueron tus hermanos y amigos, Javier y Carolina Morín de Génesis 1:27 Ministry. Siempre nos despedimos con un abrazo cibernético. Así es, cibernético. Esperando que en algún momento Dios nos permita verlos. Y yo sé que será así. Los amamos. Recuérdense visitar la página. Ahí encontrarán muchos mensajes y muchas enseñanzas
en el menú de videos en genesis127.org. Y gracias también por suscribirte a nuestro canal de YouTube, Sabor a Matrimonio, Sabor a Vida. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.